Hola, buenos días. Nuevamente nos encontramos en el podcast Surazo. Hoy día tenemos a una persona muy especial, a quien yo quiero mucho, estimo mucho. Es una persona que la conozco ya hace unos años, que para mí es un ejemplo de profesional, como mamá de 3 jóvenes. Y además es una persona que de una u otra manera ha seguido un poco la senda del mar en general, que es lo que nos convoca acá. Yo les agradezco a todos nuestros auditores que nos ven, Surazo, y la fidelización que estamos teniendo. Y quiero agradecerle también a Lorena de estar aquí con nosotros. Se llama Lorena Medel. Ella tiene además un programa en la radio. No sé qué radio cooperativa, ¿no es cierto? No, radio El Conquistador. El Conquistador. El Conquistador. El Conquistador. Se llama Sentido Común. Se llama Sentido Común el programa que tiene, que es un programa bien... Yo lo he escuchado un par de veces, pero siempre tengo la cabeza mala, entonces se me olvidan un poco las cosas. Pero en el fondo, a mí me gustaría que Lorena, tú nos contaras un poco quién eres tú. Así de sencillo, para partir conversando. Bueno, yo me llamo Lorena Medel, soy periodista de profesión. Como tú dijiste, tengo 3 hijos, que eso también a uno la define mucho como persona. La maternidad ha sido bien importante en mi vida. Y bueno, me desarrollé siempre en el mundo de los negocios, siempre hice periodismo económico, que yo creo que marcó mucho mi carrera y lo que he sido posteriormente. Trabajé en Revista ¿Qué pasa?, trabajé en Revista Capital, fui subdirectora del Pulso, hubo un tiempo que me dediqué al headhunting y después ya pasé, a nosotros los periodistas le llamamos el lado oscuro de la fuerza. Yeah. porque salimos de los medios de comunicación y me fui al mundo de la comunicación estratégica, que es los temas de reputación corporativa, que hoy día son súper relevantes. Y en eso he estado los últimos 9 años ya. Mi empresa tiene 9 años, con mi empresa llevo 9 años, pero estuve otros 3 años en una agencia de comunicaciones que se llamaba Vox, trabajando en esto de reputación corporativa. Así que ahí está. Yo, ahora, si me tuviera que definir, yo soy mucho más periodista. A mí me gusta investigar, me gusta hacer entrevistas, me gusta conocer gente. Y por eso que también últimamente tengo una pequeña beta que ha sido escribir libros. ¡Ah, qué buena! Claro, que ha sido escribir libros justamente para no perder esto de la entrevista, del investigar ciertos casos, ciertos temas y eso. Lo he hecho por muchos años, lo hice para terceros. Que así fue un poco como llegué a la Armada. ¿Ah, sí? Así fue un poco como llegué a la Armada. Y ahora último publiqué un libro sobre la biografía de Claudio Lucero, el montañista. Sí, claro. Que es primera vez que pongo mi nombre, que está mi nombre como firma, porque siempre yo lo hacía como ghostwriter, que se llama, como escritor fantasma. Así que eso me encanta la literatura, me encanta estar informada, me gusta mucho eso. Oye, ¿y cómo fue esta cuestión de hacer libros, de escribir esto acá y de ahí llegar a la Marina? Porque me dijiste que en algún momento haciendo libros llegaste a la Marina. Yo... escribiendo, digamos, no haciendo, sino escribiendo, esa es la verdad. Yo partí en esto de la escritura porque me pedían cartas al director. La gente me decía, oye, yo tengo estas ideas, escríbeme una carta, porque yo tenía el don. El don de escribir. Y yo hacía mucho, este trabajo, y un día yo trabajaba con Nicolás Ibáñez, empresario, y él me dice, me gustaría hacer un documento, me dice, que dejara como el legado del almirante Leiva. Perfecto. Que había estado del año 2017 al 2021. Yo trabajé con él, claro. Fue comandante en jefe de la Armada. Claro. Bueno, a todo esto, para que ustedes sepan, Lorena también es oficial de la Reserva, por si acaso, por eso que... ¿Verdad? Faltó lo de oficial de la Reserva. Entonces, y lo que había pasado, y que yo creo que esto es re importante para la Armada, porque justo él entró con todo el proyecto de la construcción naval continua, sí, claro. Y ese iba a ser como su hoja de ruta en su mandato, no sé si se llamará mandato, pero es del de 2017. No, sí, claro, su singladura. O sea, su singladura, claro, esos 4 años. Y él había hecho un trabajo con la Universidad Católica para que la Universidad Católica revisara si construir los buques en Chile era económicamente viable. Eso lo hizo con Juan Carlos de la Llera. Con Juan Carlos de la Llera, tal cual, que ahora es el rector de la universidad. Exactamente, yo me acuerdo perfectamente porque yo trabajé para esa, cuando él lo presentó en ese momento, fue por el lanzamiento el año 2019, fue por el lanzamiento del mes del mar.
y ahí expuso Juan Carlos de la Llera y también habló del plan continuo de construcción naval. Claro, y eso era una cosa bien revolucionaria, ¿cierto? Porque la Marina históricamente ha comprado buques acá afuera y son buques que se dan de baja en Inglaterra, en Alemania, ¿cierto? En otros países. Entonces, con el respaldo de la Católica, él iba a iniciar esto y vino la pandemia. Ya. Primero vino el estallido social en octubre del 2019, que fue horrible. Claro, y que cambió como el foco, ¿no? La Marina tuvo que salir a la calle, ¿cierto? A controlar la situación. También tenía un rol de la seguridad y de todo eso. Entonces, y después vino la pandemia, donde la Marina también tiene un rol que cumplir en las calles, ¿cierto? En las vacunaciones, en estar ahí para resguardar siempre el orden, la seguridad. Es una tarea que teníamos inherente, digamos, en mi caso mío, ya no estoy, pero que efectivamente tiene la Marina inherentemente dentro de sus obligaciones. Entonces, Nicolás Ibáñez me dice, él tenía una hoja de ruta que era la construcción naval continua, y de pronto se encuentra con que tiene que ponerle cabeza a lo que pasa con el estallido social, a algunos infantes de marina u otras personas que son otros marinos que son acusados, ¿cierto?, por estar en el momento de cumplir eso fue un tema deber. Hubo un enfrentamiento y efectivamente murió un comunero mapuche, todo un tema después que se demostró la inocencia finalmente de los... Y Hugo Gutiérrez, acuérdate, que en un control no quiso pasar su carnet y él decía que él era un honorable, ¿cierto?, un parlamentario, y hubo... Un tema ahí en la cuarta zona naval con el almirante Soto, que era el comandante en jefe de la zona naval en esa época también. O sea, fue bien complicado. Fue bien complicado, súper complicado. Fue una época muy complicada, como suele ser siempre para las Fuerzas Armadas. Entonces, y él me dice, que es algo súper notable, él me dice, ¿tú te has dado cuenta que las Fuerzas Armadas en general abandonan a los que han tenido algún problema? Me dice, y Leiva ha defendido a su gente a ultranza, porque si él considera que las personas están en el ejercicio de su deber, cumpliendo con el ejercicio de su deber, y tienen que para eso reducir es como tirar al suelo a alguien, ¿no? Yo no digo que nadie dice que matarlo, pero reducir a alguien o hacer un control un poquito ejerciendo la fuerza, hay que defender. Y Leiva fue muy coherente con eso. Entonces me dice, me gustaría que se escribiera un documento en que dejara constancia de eso, que él tenía una ruta que era la construcción naval continua, y él tuvo que focalizarse y finalmente terminó su mandato igual lanzando la construcción naval continua. Piñera se lo firma y esto se lanza. Y yo en ese proceso conocí a algunas personas de la Armada, entre ellos a Germán Toledo. Y Germán me dice, te invito a hacer reserva naval. Él estaba a cargo del CAOR, ¿cierto? Y del CORNAV en ese minuto. Era el comandante de la reserva. Sí, de las dos compañías. Claro, de las dos compañías. Y yo confieso, y por eso que me gusta tanto lo que tú haces, porque yo, que me considero una persona tremendamente informada, yo soy periodista de formación y toda la vida he leído, cuando él me cuenta esto, yo no tenía idea de qué se trataba la reserva y sabía muy poco de la Marina, muy poco. Uno sabe la hazaña de Prat, ¿cierto? El combate naval de Iquique, qué es lo que tenemos, pero hay como que uno decir, mira, la misión de la Armada, ¿cuál es en realidad el rol de la Armada? No lo sabía. Entonces, cuando me invitan a esto y acepto, hay todo un proceso de que hay que pasar, postular, hay que pasar ciertas no llegar pruebas, a hinchar nomás, digamos. Ciertas pruebas, y ahí, bueno, después del proceso yo quedé. Entiendo que postula mucha gente y no todo el mundo queda. Así es. Y ahí me empecé a involucrar y ha sido realmente increíble enterarme de todo lo que hace la Armada y todos los temas que tú tocas en tus podcasts, que tiene que ver con la conciencia marítima, con en realidad entender que somos un país que está rodeado de mar, que la alimentación marítima, los deportes náuticos, los deportes náuticos, la importancia de hacer soberanía en las zonas más extremas, que la Armada cumple un rol fundamental en zonas como Puerto William, en zonas como el Cabo de Hornos, que la gente en general no lo sabe. Así que ahí, ahora yo ya me siento yo me siento ya parte de la institución, ¿no? Completamente. Sí, indudablemente. Y creo que hay que hacer un rol comunicacional. Yo siempre digo, los periodistas decimos lo que no se comunica no existe. Exactamente, y es verdad. Y claro, y si no lo comunican, entonces por eso surgen estas cosas, estas desinformaciones de pronto cuando
fue la discusión constituyente, por ejemplo, y se hablaba de que podía no haber Fuerzas Armadas, porque la gente decía, ¿para qué? Pues si no hay guerra, ¿para qué vamos a tener Fuerzas Armadas? Y uno dice, eso pasa porque no se ha explicado realmente cuál es el rol que cumplen las Fuerzas Armadas. Así que... Exactamente. No, y, bueno, y hablando un poco de conciencia marítima, tú hace poco navegaste en la Esmeralda y me imagino que tú ahí conociste a personas que... Bueno, en mi época éramos puros hombres en la Marina y ahora es mixto y efectivamente hay oficiales femeninos, hay grumetes femeninos, hay gente ya que trabaja en el mismo buque escuela de dotación que son femeninos y hacen una labor espectacular. O sea, aquí yo no estoy hablando en ningún caso de nada que no sea real. O sea, yo creo que lo hacen tan bien como lo hacíamos nosotros e incluso probablemente hasta mejor. Sí. Oye, fue una experiencia, bueno, yo como uno hace el curso y cuando uno se gradúa, ¿cierto? Es el rango que tiene de guardia marina, sí. Y al igual que los guardias marina que están en la escuela, dotación, claro, en la escuela naval, egresan, ellos egresan y tienen que tomar el viaje de instrucción de la Esmeralda. Sí, claro. A nosotros también no nos exigen el viaje entero porque dura como 7 meses. Nosotros trabajamos y somos... No, y indudablemente claro. Y el buque tampoco es tan grande, porque igual ustedes de tu curso son como 30, ¿no? Somos 33, claro. 33, entonces, claro, entonces efectivamente... Nos piden, nos dicen, tomen un track o 2 track o algo. El año pasado fue Europa, yo el año pasado no pude ir, y este año era Asia. Y yo lo tomé el track, en todo caso en Chile, que fue desde la isla de Pascua a Valparaíso. O sea, conociste el Sau. Claro, que era el último trayecto, cuando ya se ha hecho todo, ya los cabros han hecho sus pruebas, ya han entregado, porque en todo minuto esto es una instrucción, ¿cierto? Sí, entonces exactamente. Tienen que aprender a sacar cálculos de navegación. No te lo podría explicar porque la verdad es que no sé los términos. Yo claro. No me acuerdo, pero... No soy experta, pero ellos estaban ahí con sus cálculos. Son como 8 cálculos de navegación diario. Y 8 navegación, y algunos se equivocaban, algunos no pasaban la prueba, yo los veía medio sufrir, pero ya después como que esto ya fue pasando. Claro. Tienen que subir por alto todos los días. Yeah. Ellos mismos cuentan que los primeros días es una cosa de pánico, porque tú sientes que estás ahí en el aire, pero ya por eso lo hacen todos los días, al principio con el buque parado, claro, y después ya con el buque movimiento ya. Es una experiencia, o sea, yo creo que es un lujo lo que a mí me pasó. O sea, yo cuando cuento aquel de Cuente, que navegué 2 semanas en la Esmeralda, es como casi como que tengo que hacer yo para hacer eso. Uno, un buque que tiene 71 años, o sea, no es trivial, es la sexta Esmeralda que tiene la Armada. Hay tanta historia detrás de eso. Cuando uno camina a las escaleras, el timón. Todos pasamos por ahí. Claro, la proa, la popa, ¿cómo se llama? El puente de mando. La cofa, la cofa. O sea, o las velas, digamos. Es una cosa realmente. Uno como que viaja en la historia. Es tan sorprendente que todo funcione para 270 personas que están arriba del buque. Y todo funciona todos los días hay duchas, hay agua, hay comida, el buque está limpio, si tú te enfermas, hay personas que están disponibles para ayudarte, a entenderte, a darte un medicamento. Están las personas hasta el sastre, por si se te rompe una ropa, por si pasa alguna cosa. Y lo digo, el orgullo que me da la Armada, porque digo... Estamos pasando por un momento en que uno ve que hay instituciones que no funcionan, ¿cierto? Sí, hay instituciones que uno dice, chuta, ¿qué está pasando en Chile con el Poder Judicial, con algunas empresas del sector privado, incluso que están dispuestas a pagar, ¿cierto?, coimas por alguna cosa? La Armada es una institución donde las cosas funcionan y funcionan bien. Y eso tú lo puedes ver en el buque. En el buque, todo, desde el comandante del buque, el segundo, que es fundamental. Yo no entendía por qué. El dueño de casa. Claro. ¿Por qué todos tienen que tener un segundo? Te juro que entiendo hoy día perfectamente por qué todos los buques tienen que tener un segundo. Y todo el mundo cumple una labor relevante. Todo. Nadie sobra. Y todo es importante, desde el que cocina, el que limpia, los que están ahí, los que hacen los baños, los que ven la navegación, las rutas, el que tiene la comunicación, no sé, todas las personas que están
los grumetes, por supuesto, los que son de la gente de mar, por Dios que es importante. Es fundamental. Sí, la gente de mar, muy importante. Fue una experiencia realmente increíble. Tengo que decirte que los primeros 3 días me lo vomité todo porque no tengo la costumbre. Y ellos decían, oye, porque 7 meses, ¿no? Nos decían, llevamos 6 meses con una agüita calma, hasta nos podíamos haber tirado al agua y nadar. No lo hacen porque no se pueden arriesgar, ¿no? Porque de verdad un mar calmo, no hacemos más que llegar a mar chileno y la cosa, o sea, de Pacífico tiene muy poco. Sí, lo que pasa es que uno navega un poco atravesado, como que va desde la isla al continente, va cruzando, entonces, y por el otro lado, en forma perpendicular, pasan las corrientes, entonces se va cruzando un poco, claro. Uno navega un poco cruzado, entonces efectivamente. Pero fíjate que uno se acostumbra, yo antes me mareaba hasta en los autos, una cosa horrible, me subí a un auto y me mareaba, estaba mareado tremendamente, y ahora, y yo en esa época fumaba cuando era guardia marina, y me acuerdo que llegamos al buque escuela, había que subir por alto. En mi época no ocupábamos todavía, ahora ocupan un sistema. Un arnés, un arnés. Ah, era sin arnés. Sin arnés hacia arriba. Y se te caía y te caía. Y hasta ahí llegaste. Sí, pero fíjate que no sé, no había ese problema. O sea, por lo menos en mi viaje no pasó, no te voy a decir que nunca pasó, porque pasó un par de veces. Pero por lo menos se tomaban todas las medidas para que eso no pasara. Y efectivamente partíamos en puerto subiendo por alto, primero el primer palo, hasta que al final después ya era una cuestión. Ya era una cosa automática. Sí, no daba lo mismo. Claro. Y la verdad era entretenido porque uno se sentaba de repente en la cofa, sobre todo en la tarde, las puestas de sol navegando, imagínate, agua por todos lados. Maravilloso. Y mirabas y te concentrabas y mirabas. Entonces era como entretenido. Y me acuerdo una vez que íbamos desde Valparaíso hacia Isla Pascua, porque nuestro primer puerto fue Isla Pascua. Claro. A diferencia del tuyo, que fue el último, el mío fue Isla Pascua. Y también un temporal. Entonces dicen, hay que subir por alto. ¿Con temporal? Con temporal. Porque hay que aferrar las velas y todo lo demás. Entonces, y yo me estaba fumando un cigarro, en esa época se podía fumar, entonces se fumaba y todos se espantaban para todos lados, porque estaban todos mareados. Yo dije, yo subo, y subimos como 8. Y nos subíamos a las palos y empezamos a amarrar las velas y todo lo demás, firmamos bien las velas junto con la dotación del buque y después bajamos. Entonces ahí me acuerdo también, o sea, claro, uno se acostumbra, porque yo te digo que los primeros 2 días efectivamente uno se siente como raro. Y esto debe haber sido como a la semana, de las 2 semanas de navegación, como a la semana. Pero te juro, era un espantadero, yo prendo un cigarrillo y veo como se paran todos y se van todos, sí. Claro, porque fumaba, pues entonces no era, ahora ya no se puede fumar en los buques, por lo menos adentro. Adentro, no. Afuera sí. Afuera sí hay gente que y hay lugares definidos para fumar también. Piensa entonces, que hay tractos que tienen 25, 29 días. Exactamente. A la gente fumadora le daría... De hecho, nosotros, claro, era como abstinencia. todo un tema. Y bajábamos estrellas, todo lo demás, y después, bueno, teníamos ciertas actividades en el día, porque teníamos charlas, conferencias, porque siempre, como tú dices, efectivamente, bien estructurado. Pero a mí, bueno, como no tuvimos mujeres a bordo, de hecho, hubo un tiempo, no ahora, pero hace muchos años, 1800, que se consideraba una mujer a bordo de un buque. Claro. Era como mala suerte. Claro, como en la minería. Claro. Y la verdad es que la mujer es tan capaz como el hombre, sí. O sea, no hay ninguna diferencia entre otros. Sí. Entonces, era entretenido. Era entretenido. Ahora, lo que yo te decía, esto de que todo funciona, porque qué impresionante, finalmente, el comandante del buque, y probablemente toman decisiones todos los días. Todos los días hay que decidir incluso una ruta y todo. Y pasó que a un Gama le empezó a tener síntomas de apéndice y lo revisaron y dijeron que podían llegar, estábamos en la mitad entre la isla de Pascua y Juan Fernández. ¿Y qué hacemos? Finalmente se tomó la decisión de ir hacia Juan Fernández, pero en la mitad ya, en el trayecto hacia Juan Fernández, dijeron, no, si no lo operamos ahora, tú sabes que la peritonitis, te pasa peritonitis y te envenenas, porque es parte del organismo, se te empieza un envenenamiento. De hecho, Eduardo VII, que era rey, murió de apendicitis. Tal cual. Entonces, tomaron la decisión de operarlo y era bien impresionante porque el médico, que es extraordinario el médico del buque, pero es una persona que debe tener 32 años, o si es que no tiene menos. Por lo tanto, él ha operado siempre con laparoscopía, que claro. Tú estás con laparoscopía y tienes una pantalla ahí y vas viendo lo que vas haciendo. Acá era operar en el 2025, pero con las técnicas de 1950. Claro. Estaba también el dentista,
es fantástico. Cristóbal Sepúlveda, no me puedo acordar el nombre del médico, ya me voy a acordar porque sé que lo tengo anotado en alguna parte, que tiene un apellido especial, distinto, pero lo tengo anotado. Entonces él lo opera, lo abre con el bisturí, y como no tenía la pantalla, no puede saber dónde está realmente el apéndice. Entonces hay que empezar a sacar un poco de intestino hasta encontrar el apéndice con el buque. Claro, el buque se fue hacia un lado, parado en un lugar donde no se mueve. No se mueve, claro. Donde toma una posición, digamos, claro, en que dura el mínimo movimiento, digamos. El mínimo movimiento. Y con toda la gente al lado, ¿cierto? La anestesia, todo lo que significa, tienes una vida ahí que depende exactamente. de ti. O sea, tienes una vida ahí. Yo te diría, toda la Armada estaba pendiente de esto, con un médico del Hospital Naval que estaba monitoreando en línea qué estaba pasando para hacerle alguna pregunta o algo que surgiera en el momento. Claro, que surgiera una duda. Y bueno, encuentran el apéndice, y después él te dice, bueno, hay que volver todo el intestino adentro. Entonces él dice, bueno, esto tiene una forma, hay que ir poniéndola así como las garzas, ¿no? Que se van poniendo, que se van poniendo así. Y él le dice, esto como que se ordena, el cuerpo es tan sabio que esto se ordena solo en el cuerpo, y que la única forma de saber si realmente estás bien es que el hombre vaya al baño al 2, digamos. Yeah. Entonces, bueno, los puntos se los hace el dentista, todo un equipo muy preparado, y él estuvo bien. Llegamos a Juan Fernández, llegó un helicóptero, la Armada, de verdad, por eso te digo que todo funciona. Llegó el helicóptero, lo subieron al helicóptero y lo llevaron al Hospital Naval. Una preocupación desde el comandante en jefe de la Armada hasta el más chico. Todos preocupados de que este Gama saliera bien de su operación. Y es impresionante porque hay decisiones. El comandante podría haber dicho, no, lleguemos a Juan Fernández y lo operamos a Juan Fernández. Pero a lo mejor hubiera sido tarde, entonces era mejor hacerlo. Hay que tomar decisiones en forma permanente. ¿Cuándo operarlo? ¿Quiénes los operan? Nos vamos para allá, nos vamos para acá. Es una suma de decisiones que llegaron a que él estuviera muy bien. Así que la experiencia fue realmente increíble, y todo, si hay mal tiempo, si ir para allá, si ir para acá, la comida, qué actividades se hacen. No, realmente. ¿Te tocó alguna recepción a bordo, no? No, porque ya fue la última. Claro. Pero yo entiendo que en Japón, en China, piensan que fueron a Indonesia. Estaba una guardia que era la guardia que estaba designada para la fiesta, y había una guardia kamikaze, que eran de la misma guardia, sacaban a 3 o 4 guardiamarinos, un par de grumetes, qué sé yo. Entonces, teníamos la obligación en esa época, estoy hablando de 1990, de bailar con la gente que no bailaba. Entonces las teníamos que sacar a bailar, o que las veíamos sola, porque nadie podía estar solo en la fiesta. Entonces era todo un cuento, era que se armaba, pero era muy simpático. Yo lo pasé muy bien en la Esmeralda. Obviamente mi viaje fue por el Pacífico también, pero fue un viaje largo. Fueron 6 meses y medio. Pero fueron, claro, y el tema es que había el trayecto efectivamente de 29 días, 30 días, y obviamente que uno que veía alrededor de uno era agua. Y de repente uno trae un pescado que pasaba, un pez que pasaba, un tiburón, una ballena, más que eso. Ahora, esto de que uno ve agua y uno dice, nosotros tenemos ahí el patrimonio marítimo, no sé si llamarlo patrimonio. Pero es un patrimonio, es un patrimonio. O sea, que nosotros tengamos esa cantidad de mar, que tengamos proyección al Pacífico, que podamos transportar cosas a través del mar. Yo no sé si lo vemos, y te lo digo de verdad. Ese es el problema. Yo lo veo hoy día, porque hoy día estoy mucho más conectada con lo que es todo esto, pero yo no sé si el ciudadano común y corriente se da cuenta de lo que significa tener mar. No, y eso es porque estamos un poco acá, porque eso es lo que yo trato de, bueno, no es solamente yo, sino la fundación en la cual yo estoy, y creemos que si logramos que la gente entienda un poco la importancia que tiene el mar en nuestro desarrollo, en nuestra idiosincrasia, como tú muy bien dices, un país largo y lleno de costa, que somos como un portaaviones, porque si tú te fijas, siempre hay aeropuertos en todas partes. Tenemos 3 continentes, la Antártica por un lado, América del Sur, y lo que nos da la Polinesia con Oceanía. Con la isla de Pascua, claro. Exactamente. Entonces somos un país tricontinental que tenemos además un montón de cosas que podemos obtener del mar y no lo entendemos. Y llegamos a un tema de que
Yo lo estoy viendo este año haciendo charlas de liderazgo, mostrando héroes navales que no son los típicos como Arturo Prat, que yo creo que no hay discusión de lo que ha hecho él y todo lo demás. No hay discusión. Sí. Pero tenemos el piloto Pardo, por ejemplo, que rescató a Shackleton y su grupo en el del Endurance, claro, y que no se conoce. Tenemos al marinero Fuentealba, que en el año 60, producto de un naufragio, este gallo se mete al agua en 5 oportunidades, en 4 oportunidades saca una persona y en la quinta se muere él. Entonces tú tenías un héroe que se llaman estos héroes de paz, que se llaman. Y que no se conocen. No se conocen. Entonces tú te das cuenta que, y tú de gallo a la calle, me decía un señor en internet, porque en el TikTok, me decía, ahora entiendo, yo cuando era joven tenía que ir a dejar una casa, unas cosas, siempre a una casa que estaba en la calle Marinero Fuentealba, y no sabía quién era. Y ahora sé quién es. Ahora sé quién es. ¿Cachai? Entonces, crear un poco de conciencia, entender un poco eso y ver los niños. Yo me pasa mucho, y es un poco esto, lo que te cuento un poco como medio freak, pero es verdad. Cuando uno va a colegios, por ejemplo, me tocó el año pasado ir a un colegio en Lota, Coronel por ahí, no, me parece que fue Lota, donde tú entras y sentí olor a amoníaco. Y dije, chuta, ¿por qué hay olor a amoníaco? Entonces una profesora me explicó, es que si los niñitos no vienen al colegio no se bañan. Chuta, y si no comen... O sea, si no vienen no comen. No comen también. Si no van no comen, claro. Entonces, y que tú hablas con el niño y te empiezas a hablar del mar, de la importancia que tiene para el país, en la educación, y te da una cátedra al niño, y tú decís, bueno, ahí estoy cumpliendo con mi rol, sí. ¿Cachai? Entonces, eso es un poco lo que tú decís, esto de entender un poco cuando uno entra a la Marina, claro, estando en la Marina uno tiene otra visión, efectivamente, pero si yo me parara afuera, es como distinto. No sé, no es lo mismo cuando estoy acá y digo, claro, yo Marina para mí esto acá, pero si estoy acá, estoy en un mundo totalmente distinto, donde la forma de vida es distinta, la realidad de las cosas también es distinta, porque como tú dices, la Marina es una gran burbuja que no uno lo protege, y uno de repente se encuentra en un sector, bueno, ¿y cómo coopero con esto? Entonces es todo un cuento. Oye, vamos a hacer un alto en estos momentos y continuamos para terminar la última parte, para que hablemos un poco de tu experiencia y cómo crees tú que podemos contribuir de nuestra manera a mejorar esta conciencia marítima. ¿Te parece? Me parece perfecto. Como parte de la Reserva Naval de la Armada de Chile, Fundación Mar de Chile. El futuro de Chile se construye mirando hacia el mar, educando, inspirando y formando conciencia marítima. Hola nuevamente, estamos en el podcast Surazo, el número 5, digamos, de este año, y en el cual tenemos a Lorena Medel. Aquí estamos hablando un poco de todo lo que es la vida naval y también de lo que nos convoca siempre, que es la conciencia marítima. Lorena, ¿qué es para ti la conciencia marítima? Bueno, lo que dice la palabra es hacer consciente de que tenemos un patrimonio marítimo, valga la redundancia, que es muy relevante. Es como estratégico en términos, si uno lo mira como en la relación con otros países, en la relación con
todos los países que están alrededor del Océano Pacífico, ¿cierto? Tenemos una posición que es estratégica al tener mar. Esto que estamos aquí donde pasa el estrecho de Magallanes, ¿cierto? Claro, todo nuestra posición es muy estratégica. La distancia, la corta distancia que tenemos de la Antártica, es como hacer consciente que tenemos eso. No somos un país, somos bastante aislados, pero somos un país rodeado de mar, que eso nos da alimentación, es un medio de transporte, ¿cierto? Es un medio de operación logística, es cultura, es historia. Es historia. Yo también, cuando yo hacía el curso de aspirante a la Reserva Naval, yo tenía compañeros que de verdad saben historia impresionante, saben todo. Pero yo me sabía lo típico sé, pero nunca como ellos. Hay batallas navales que son fascinantes en Chile y en el mundo. Y ahí uno entiende cuando Higgins dice... podemos ganar 1000 batallas en tierra, ¿cierto? Sí, pero de nada nos sirve si no conquistamos el mar, porque nos van a atacar por el mar y hasta ahí nomás vamos a llegar. O sea, creo que es una cosa estratégica. El mar y por el mar, en el fondo. El mar y por el mar. Es una cosa estratégica, nos permite mucho la navegación en mar, maravilloso, que podamos movernos y a través del mar. La carga es mucho mejor, ¿cierto? Si se hace a través del mar. Nosotros tenemos empresas navieras en Chile que son de talla mundial, por lo mismo, la Sudamericana Vapores, ¿cierto? Todo el que ocupa ultramar, de los Polman, claro, por acá, o sea, tenemos un tráfico marítimo súper relevante. Por lo mismo también tenemos que resguardarlo, porque probablemente hay mucha carga no buena, digamos, drogas y cosas que también se quieren transportar por mar, y hay que estar permanentemente vigilando. La Armada cumple un rol importante ahí. O sea, es tener la conciencia de que ahí tenemos un patrimonio que no lo tienen todos los países, que somos un país muy afortunado de tener mar desde Arica. Mira, yo te voy a decir una cosa que a mí de repente como que me da risa, porque a mí me tocó hace años atrás trabajar en los 500 años en el Estrecho de Magallanes. Si nosotros nos vamos a las fechas de historia nuestra que nos enseñaron en el colegio, en mi caso, para atrás. No tenemos tanta diferencia. No, indudablemente. 30 contra 50. O sea. Ya, pero el tema es que a mí siempre me enseñaron que Chile fue descubierto en 1536 por Diego Almagro y conquistado por Pedro Valdivia en 1541. Y nosotros tenemos en nuestra historia que Hernando Magallanes llega, hace el cruce por el Atlántico hacia el Pacífico y descubre el Estrecho de Magallanes, que lleva su nombre, en 1522. Entonces yo podría decir que Chile fue descubierto por Hernando Magallanes y no por Diego Almagro. Exactamente, y tenemos una diferencia no menor de años, que es la primera circunnavegación polar que se hace durante el mundial, digamos, que se hace polo a polo. Entonces la verdad que dura como varios años, como 3 o 4 años, cuando llegan finalmente. Magallanes muere en unas islas cerca de Filipinas, y termina todo este periplo, esta travesía, es finalmente Juan Sebastián Elcano. Entonces, llevándolo un poco a lo mismo, cuando uno habla de historia, ¿cómo podemos hacer, crees tú, para tratar de generar un mayor interés? Porque yo tuve la suerte en mis últimos años en la Marina de poder, compartir con la Reserva, efectivamente, por un lado, y ver también a otras personas que, si bien teníamos un interés común, obviamente tenían su vida hecha. Y ya sabían perfectamente lo que querían y lo que hacían, y no lo iban a dejar de hacer por la Marina o algo así, sino no era más que la Marina, era entender un poco este concepto del mar, porque todos les gustaban los deportes náuticos de una u otra manera, aunque uno se marea de repente, a todos nos pasa, pero efectivamente, pero ¿cómo poder meter o incentivar a que la gente entienda este concepto? O sea, yo creo que hay un tema como de política pública. Nosotros, pese a tener todo este mar, no somos un país de deportes náuticos, por ejemplo. No, para nada. Se considera muy de la élite esto de las regatas, ¿cierto? Incluso de las motos acuáticas y todas estas cosas que son deportes de agua, son como que se siente que son para gente que tiene poder adquisitivo, no es para todo el mundo. En circunstancias que hay otros países del mundo en que, no sé, en clases de técnica manual te enseñan a hacer así como estos que son Optimis, no sé cómo se llaman, ¿no? Los Optimis, los láser, que son embarcaciones más pequeñas,
Y en la clase de educación física te enseñan a navegar. Pero eso estamos tratando de hacer nosotros también con la fundación. Claro, eso, o sea, los niños se vuelven locos con eso. Tú sabes, yo tengo la experiencia de la Escuela Náutica de Puerto Williams, que la conozco muy de cerca. Puerto Williams tiene 2.000 habitantes. Si ustedes no estuvieran ahí, no sé qué sería de esa ciudad. Y cuando llegó a esta escuela, en que los niños van al colegio y termina el día, no tienen mucho más que hacer, esto de ir a clase y de aprender a navegar y todo, oye, es una experiencia para la vida. Saber navegar, tú te puedes hasta ganar la vida si sabes navegar. Puedes hacer clases, puedes ser un capitán de alguna embarcación para otro, claro. Entonces creo que ojalá hubieran escuelas náuticas en todos los lugares de Chile. En todos los lugares de Chile donde haya embarcaciones. Yo sé que esto tiene que ser, el modelo de Puerto Williams es como público-privado, ¿cierto? Porque hay una alianza entre un privado y la Armada, ¿cierto? Para que esto funcione. La Armada entrega un lugar que es de su propiedad para que ahí pueda funcionar la escuela. El privado dona todas las embarcaciones y a través de una fundación hace que se le pueda pagar a profesores y todo. Si hubieran escuelas náuticas en todo el país, yo creo que habría un interés gigantesco por conocer, porque a través de eso tú conoces mucho más el mar. Una vez leía que ese era el número, un 63% de los chilenos no saben nadar. Cuando uno dice, somos un país lleno de mar, exacto. Y 63% no sabe nadar, que cuando tú haces un deporte náutico tienes que saber nadar, ¿cierto? Obvio, si te caes al agua, te ahogas. Tienes que saber nadar. Entonces, yo creo que eso es conciencia marítima, que haya más política pública para que en los colegios haya enseñanza de este tipo de cosas. Y lo otro es el tema del transporte también a través del mar, que haya más, que se diga más lo que hace la Marina. Yo creo que hay que... Ustedes tienen un rol también, yo me imagino que lo hacen, pero de ir a colegios, de contar lo que hacen, de estar... O sea, eso es súper relevante. Hablamos de un tema que se llama cultura marítima, en el fondo. Que les hablamos a los niños desde lo que es una alimentación saludable con productos del mar. Es decir, no el pescado frito, porque eso no es saludable, me voy a perdonar. Es rico, porque todo lo que está frito, todas las cosas ricas, te has dado cuenta que tienen grasa. Tienen grasa. Y eso, lamentablemente, no es saludable. Pero efectivamente tú tienes una alimentación saludable con productos del mar. Tienes por otro lado también los deportes, y no solamente la vela, está el kayak, que está, qué sé yo, ahora está muy de moda el surf, ¿cómo se llama? El stand-up paddle. Hay un montón de actividades que uno puede hacer. Que si bien, ahora, nosotros estamos tratando permanentemente de hacer talleres náuticos, y lo hacemos en este año lo estamos haciendo con la empresa Humboldt, y también con SQM, haciendo también talleres náuticos, tanto en Iquique como en Valparaíso y como en Talcahuano. Y no es para niños o sea, no tenemos ningún problema si un niño de un colegio categoría AAA, no sé cómo se llama la categoría en educación, pero no, aquí estamos hablando de niños comunes y corrientes, fíjate, y este año queremos tratar de poder, por lo menos en Valparaíso, y que ellos puedan postular después a sacar su licencia de patrón de yates de bahía y puedan de otra manera, por ejemplo, trabajar, como dices tú, en el puerto, haciendo fletes en el puerto, llevando gente en el puerto, haciendo viajes de turismo en el puerto. Hay un montón de cosas que uno puede hacer para ganarse la vida. Yo me acuerdo cuando estaba recién casado, hicimos un viaje con mi señora y nos llegamos a un crucero en algún momento. Y era un crucero para 5.000 personas. Y estaba repleto, ¿no? Yo creo que parecíamos eso, que se caían para afuera, ¿sí? Y fíjate que de una u otra manera se produce un tema que estábamos un día en un restaurante del mismo crucero, y como estábamos hablando en español, se me hace, ¿usted habla español? Sí. Me dijo, yo soy chileno, me dice. Yo también. Yo también, no te puedo creer, abrazos, todo lo demás. Y era el chef número 1 del buque. Y se había graduado en INACAP, como cocinero en INACAP. Pero tú le preguntas a un niño que está estudiando cocina en INACAP cuál es su norte o qué es lo que él quiere hacer a futuro. Es, no sé, trabajar en un hotel, trabajar en un restaurante, un pub. Pero nunca piensa que puede ser como un buque así como de transporte de carga, como puede ser un crucero, como puede ser un centro de apicultura, una empresa pesquera.
donde que hay que cocinar también hacer un open mind en el fondo, de poder entender la importancia que tiene eso en el desarrollo mío socioeconómico, porque si obviamente tengo trabajo, eso va mejorando y vamos fortaleciendo también, dándole mejores oportunidades a nuestros hijos. O sea, yo me enteré hace poco por el teniente Rodrigo Carrasco, que también es de la Reserva, claro, que hoy día está liderando la Asociación de Productores de Chorito, claro, que Chile es el productor mundial de choritos. Sí, claro. Es el primero, con todas las propiedades que tiene. Y claro, ¿de dónde salen los choritos? Del mar. Del mar. Del mar. Lo que hacemos en salmones, por ejemplo. Somos después de Noruega, entiendo que tenemos un lugar súper importante, o sea, una posición súper importante como productores de salmón. ¿Eso de dónde viene? Del mar. Tenemos, no sé, pues ¿cómo estás? Que está en la isla de Pascua. Se me olvida el nombre de esto que es típico de la isla de Pascua, que la gente lo compra, ¿no? ¿Es centolla? No, el cangrejo dorado. El cangrejo dorado, pero hay otra más. Bueno, el cangrejo dorado, la langosta. La langosta, que la gente que vive, en Juan Fernández, claro, la gente que vive en Juan Fernández se dedica a esto y tienen compradores de China y de todas partes del mundo. O sea, hay ciudades que viven de la pesca, ¿cierto? Y viven de productos del mar que son súper apetecidos en el resto del mundo. Exacto. Entonces, creo que eso tenemos que decirlo más cuando Rodrigo me decía que los choritos éramos el primer productor mundial de choritos. Yo le digo, ¿en serio? Le digo, no te puedo creer, claro. No tenía idea que somos, y que es muy, muy apetecido. Y así tenemos ¿cómo se llama este Vitruvio? La vidriola. La vidriola. Ay, Dios, te olvidé todos los nombres. La vidriola, que es grande. Bueno, hay una cantidad de productos de mar que son apetecidos en el mundo. O sea, podríamos no ser solamente reconocidos por el cobre, sino que por muchos productos del mar. Bueno, lo decía Subercasó, que nosotros teníamos una visión totalmente marítima, y el año 46 ya Chile miraba la agricultura y la minería, claro, y dejaba de lado el mar. Y era una estupidez, porque en el fondo era, como tú dices. Bueno. Y esto también de los deportes, creo que es importante lo que te dije al principio de hacer. Y lo otro, la conciencia marítima, es cuidar el mar. Uno ve, y ustedes hacen una labor como Fundación Mar de Chile muy importante, en limpieza de playas, sí, en limpieza de mar, porque la cantidad de mugre que hay y que contamina las arenas o que contamina las aguas, es perjudicial, porque uno no se da cuenta que eso después se lo come un pez, ¿cierto? Sí, se lo come la vida que hay en el mar, y afecta la vida marítima, la flora y la fauna marítima. Y yo entiendo, por lo que tú me has contado, que los niños, ustedes van al colegio, ¿cierto? Sí, van a universidades, y que tienen un día entero en que limpian el mar, y además aprovechan esas instancias para transmitirles información a ellos sobre, claro, el mar, sobre el patrimonio que existe, la y todo. Contaminación. Claro, de la contaminación. Y ellos se fascinan, es como, sí, un día maravilloso que después lo cuentan, están la vida entera contando la experiencia que vivieron, al año siguiente lo quieren repetir. Y después les genera conciencia de que, oye, le dicen al adulto, oye, pero no botes la bolsa ahí, no apagues el cigarro en el mar. O sea, una vez que ellos limpiaron y vieron la cantidad gigantesca de mugre que hay en la arena, sí, claro, ellos ahí aprenden tanto que ellos mismos son más cuidadosos las próximas veces que van a la playa. Exacto. Claro, eso también es conciencia marítima, es cuidar nuestras playas, proteger es cuidar nuestro ecosistema. Claro, nuestro ecosistema, sí, es cuidar nuestro ecosistema. A mí es un tema que me apasiona. Yo la verdad que llegué a la fundación, a veces me cuestionaba mucho si es que por qué no me dediqué a hacer otras cosas. Y la verdad que fíjate que cuando veo eso y me apasiona, me acuerdo un niñito en una limpieza de playa, estábamos haciéndola en Valparaíso, y se me acerca un niñito que no había tenido más de 8 años y me dice, tío, estoy solo. Pues le dije, no, ya no estáis solo, vamos juntos, vamos. Nos fuimos los dos, nos pusimos guantes, mascarilla, todo lo demás, a hacer limpieza de playa. Entonces me decía, mira tío, aquí encontré esto, sí, viste que eso va, hay un vidrio, cuidado, el vidrio hay que sacarlo con cuidado, porque si bien este está redondito no es problema, pero eso ahí te puede cortar, así se lo saco yo. Entonces uno de nuestra manera también está preocupado permanentemente de que estos niños entiendan. Entonces después era un niño bien especial, muy comunicativo, pero andaba solito. Entonces, como que los compañeros no querían estar con él y él conmigo. Entonces, después nos fuimos los dos a tomar una colación. Que era en el fondo un juguito con unas galletitas. Y yo se las pasé la galleta de él porque estaba a dieta. Pero fíjate que
pero lo que él me pero transmitía sí. era tremendo. Entonces, O sea, la experiencia de ir, de hacer una jornada de limpieza de playa es tremenda. Es tremenda. Y lo otro que también yo creo que es súper relevante es la cosa turística. Hoy día vimos lo que pasó con las Torres del Paine, ¿cierto? Sí, claro. de estos turistas que vienen y terminan muertos. Y uno podrá estar, no sé si es responsabilidad, yo creo que también es responsabilidad de uno si es turista, ¿no? Claro. Mirar el clima y todo lo demás, pero también uno dice, chuta, no había nadie ese día, bueno, porque eran las elecciones, pero no había nadie muy orientando, pasó lo que pasó, pues cambió la temperatura. Cuando ataca Murphy, ataca con todo. Claro, cuando ataca con todo. Pero nosotros también tenemos un turismo que incluye mar, ¿cierto? Lo mismo que hablamos de Juan Fernández, la isla de Pascua, todas las playas del litoral, las playas del norte. Maravillosas. Son maravillosas. Tenemos todo un potencial turístico también a través de nuestro mar. ¿Qué países tienen todo el mar que nosotros tenemos? Muy poco. Muy pocos con este. Lo que tenemos es que es un poquito frío nuestro mar, que eso a los extranjeros de repente, pero tenemos un mar increíble donde la gente de todas partes del mundo puede venir y disfrutar. Tenemos muchas playas aptas para baño, eso no se da en todas partes. No tenemos una fauna tan peligrosa, o sea, si bien se supone que hay tiburones y todo lo que a mí me encantan los tiburones, es como una pasión. Pero no tenemos esa fauna tan peligrosa como uno dice que en el Caribe, que se mete en ciertas partes. Claro, porque riesgo. el agua es más cálida. Claro, aquí no, es más templada. Y la verdad que yo nunca, siempre he nadado tranquilo en el mar, nunca pensando en que pueda pasar algo más, digamos. Y como te dices tú, o sea, es un poquito más helado, pero tampoco que tanto. No, después uno se acostumbra, cuando uno se mete, después uno se acostumbra. Sí. Pero el mar significa tantas cosas, significa cultura, turismo, economía, historia, tradiciones, que yo creo que hay que hacer un rol con los colegios. Yo siempre digo que una de las cosas que aprende para la vida están en esa etapa. Cuando ya uno es grande aprende menos. Sí, claro, sí, es verdad, sí. Aprende menos. Entonces hay que hacer mucho trabajo con los colegios y yo creo que ustedes cumplen un rol súper relevante que es tomar conciencia de que somos un país marítimo y que tenemos que respetarlo, pero también, en el buen sentido de la palabra, explotar que tenemos mar. En nuestro beneficio, en turismo, en alimentación. O sea, todas estas comunidades que están como alejadas, que sí. sean como más integradas por el mar. Sí. Es como, sí, es verdad, yo veo estos programas que de repente, que esa como televisión que hacen ahora, que es un poco, que está recorriendo Chile, sí. Todo. Es súper entretenido, a mí me encanta, porque van, claro, pero te muestran lo típico, no realmente la realidad. Porque efectivamente vende más lo típico que la realidad, pero eso es un tema de los guiones, de las pautas, tú lo sabes mejor que yo. Pero las pautas noticiosas, claro. Claro, pero efectivamente uno dice, todas estas zonas que viven y que tienen un potencial tremendo. Las caletas de pescadores, hay caletas de pescadores que son gente que vive de eso, sí. Gente que vive del mar. Sí, claro. Vive de estar en el mar, de estar adentro del mar, todos los pescadores artesanales. Es todo un mundo en Chile. Bueno, ahora cuando se peleaba esto de las cuotas, ¿no? Que fue todo, sí. que fue bien polémico. Claro, porque hay unas posturas que dicen que hay que darle mucho más a los pescadores artesanales y otras que hay que darle más a la empresa privada, que hay que equilibrar ahí un poco. Pero es una fuente laboral tremenda para mucha gente, que es tremenda. Y por eso tiene que haber política pública relacionada con eso. Claro, porque yo miraba la otra vez, fíjate, la política oceánica nacional. Y fíjate que no meten en el Ministerio de Educación, lo nombran en todo, que hay que apoyar y todo lo demás, pero no lo meten. Entonces al final, efectivamente, después crean un consejo también que tampoco está metido en el Ministerio de Educación. Entonces yo creo que si no partimos de la base, claro. Estamos mal. Es difícil, pero yo creo que ustedes hacen un trabajo importante, hay harto que hacer. Después los niños y los jóvenes se vuelven embajadores cuando ellos viven una experiencia que es como yo, que yo después de haber vivido en la Esmeralda aluciné que a quien me quiere escuchar le hablo de mi experiencia en la Esmeralda, le hablo de mi experiencia en la Armada, de mi experiencia navegando, de lo que es el mar y todo, y yo te aseguro que todos los que estamos vinculados a la institución hacemos lo mismo, somos un poco voceros, voceros de los que hacen, y eso se va multiplicando, así que es demasiado importante. Sí, bueno, Lorena, yo quería agradecerte, digamos, todo el día para estar con nosotros acá. Para mí, tú sabes que me encanta conversar contigo, porque siempre que conversamos es entretenido, nos reímos, es como más dinámico, porque a veces
Uno puede decir que un podcast es más lento, aquí es mucho más dinámico, hablamos de todo un poco y agradecerle a la Fundación Mar de Chile y que nos da esta oportunidad de poder, de nuestra manera, poder conversar de este tema y espero que nos volvamos a ver luego y no sé, gracias nuevamente, mil gracias y... No, ha sido un placer, de verdad que ha sido muy entretenido. Y muchas gracias por todo y nos estamos viendo en el próximo podcast, el número 6. Cuídense, adiós. Chao, chao.